Buenas noches a todos los presentes. Antes que nada, pues me gustaría darles las gracias por asistir al evento que tenemos preparado para esta noche. Les doy la más cordial bienvenida a este curso sobre lo que es la evaluación neuropsicológica y educativa previo al regreso a clases, importancias, aportes y beneficios. Siguiente. Diciendo esto, pues me gustaría presentarme. Mi nombre es Stephanie Herrera, estudiante graduando de la licenciatura en Psicología de la Universidad Especializada de las Américas. En esta noche estaré como moderadora, como dijo el magister, del curso, pues apoyando en los chats, leyendo. Abajo también les dejo los medios donde pueden contactarme, ya sea para servicios de psicología, maestría de ceremonia, voluntariados. Y pues dicho esto, para mí es un honor presentar al magíster Mario Pimentel, siguiente, quien es pues docente de la Universidad de Panamá, docente, disculpe, de la Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en cursos y asignaturas vinculadas con el aprendizaje y cognición. Pues dentro de su preparación académica es egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá en un programa de académico de maestría en docencia superior con especialidad en tecnología y didáctica educativa. También cuenta con un máster en neuropsicología y educación, egresado de la Universidad Internacional de La Rioja en España, y actualmente es administrador del proyecto NeurociEdu, proyecto pues que busca brindar atención y espacios de docencia en la comunidad educativa en temáticas de neurociencia, psicología, tecnología y su aplicación en escenarios educativos. También pues brinda atención neuropsicológica con tal de evaluar e intervenir en procesos neuropsicológicos y educativos de cara pues a mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes. Pues les invito a participar activamente durante toda la jornada, cuyas actividades han sido especialmente diseñadas para que puedan aprovechar todo lo aprendido. Y pues si está dentro de sus posibilidades, nos encantaría que encendieran sus cámaras para poder conocerlos y que de esta forma nos acompañen. En este sentido, también me gustaría recordarles que sus micrófonos deben tenerlos apagados, procurar tenerlos apagados, para que durante la ponencia del Magister Pimentel, pues no se den algunas interrupciones por allí. Sin más que agregar, pues le cedo la palabra al Magister Pimentel. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Antes de que nada, darles la cordial bienvenida a esta capacitación, a esta clase. Vamos a socializar un rato. Para mí es muy importante como escucharles, como les narré también los correos, como les narré también parte de la filosofía en la cual creo y desde el punto de vista de las neurociencias vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre ciertos principios de enseñanza. Hay varios que les voy como a reforzar. Uno de ellos es la importancia de la socialización desde el punto de vista de interacción social. Eso involucra desde el punto de vista de yo poder ver a los otros, ver rostros humanos, me facilita, me invita a poder entonces tener una mayor participación. Esa es una. La segunda, si está en sus posibilidades y no lo han hecho, yo les pudiera recomendar que para hoy puedan tener del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo de su lateralidad, algún tipo de libreta, algún tipo de bolígrafo, porque cuando nosotros estamos escribiendo lo que estamos aprendiendo, estamos promoviendo un aprendizaje multimodal. Y el aprendizaje multimodal es importante para poder consolidar esas redes neuronales y promover aprendizajes duraderos y significativos. Esa sería mi segunda recomendación. Y la tercera, participar activamente para poder generar espacios donde podamos compartir. Una vez dicho esto, antes de empezar formalmente con la clase como tal, para mí es importante, puede ser 2, 3, 4 voluntarios, dependiendo cómo se sientan, me puedan contar qué les llevó a estar aquí en esta noche, cuál es su expectativa. Sé que pudieron ver de manera sincrónica algunos videos, entonces podemos conversar un poquito sobre eso para entonces que podamos entonces retroalimentarnos, ¿no? ¿Qué les ha parecido los videos vistos? ¿Qué expectativa tienen? Y podemos entonces con eso empezar con una socialización de unos 5 minutos y ya después iniciar propiamente con la capacitación. Así que les escuchamos. Les Pueden alzar la escuchamos mano. o leemos sus comentarios Ah, también, sí, sí, ¿no? también, también, sí, sí. Si Sí, gustan, pueden si poner también desean. sus comentarios, pueden alzar la mano, pueden participar. ¿Cuál es su expectativa? Para mí es importante saber, antes de empezar, qué es lo que usted espera
porque dependiendo de lo que yo pueda escuchar, a medida que va pasando la clase, yo puedo hacer ciertas acotaciones de lo que usted ha dicho en base a sus expectativas, ¿no? Stephanie, puede ser Stephanie, ¿qué te trajo por acá? ¿Qué expectativa tienes? Sí, muy buenas tardes. Bueno, yo soy especialista en dificultades en el aprendizaje. Y bueno, trabajo en los gabinetes psicopedagógicos y en base a eso, lo que hemos visto durante este periodo de pandemia, ¿no? Las dificultades que están presentando los estudiantes en lo que es el área de la lectura y la escritura. Me llamó la atención su página y seguirlo y los temas interesantes y las recomendaciones que ustedes dan para trabajar con los niños son muy valiosas. Entonces, aprender en la noche de hoy nuevos conocimientos para poder impartirlo en este nuevo periodo escolar sería muy interesante. Súper, mira que has tocado un tema importante, ¿no? Desde la escuela, cómo se le puede promover o facilitar o adaptar para promover un mejor aprendizaje que esté individualizado, ¿no? A cada cerebro, porque al final coincidimos que cada estudiante tiene un cerebrito y ese cerebrito es único. Así tal cual, como las huellas dactilares, así mismo es único el cerebro de cada persona. Y eso indica que tenemos que estar preparados para poder hacerle frente a esa diversidad. Súper fenomenal. Por ejemplo, María Cuevas, si gustas puedes explicar un poquito sus Sí, expectativas. Ujú. bueno, a mí me llama la atención también el tema porque yo trabajo en universidad, el tema educativo, pero ya a nivel superior. Igual creo que es súper importante también estar actualizados en temas de neuropsicología y bueno, eso me trae por acá. Súper, qué bueno. Sí, en la educación superior, mira que también parte de lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, ya te llevas como algunos principios como spoiler, la parte de ciertas estrategias de enseñanza que se le puede enseñar a docentes a nivel superior para que ellos puedan incorporar insumos como cajas de herramientas pedagógicas para poder, digamos, dinamizar mucho más o enriquecer las experiencias educativas que brindan. Y esto es totalmente aplicable en nivel superior y en el resto de niveles. Así que súper, qué bueno. Aminda, claro que sí, le escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Soy maestra de grado, multigrado, y pues sigo su página, me llama mucho el tema de neuropsicología, me hace que es muy importante. He escuchado una vez, si no me equivoco, a Sadhguru, que decía de que esto somos como las únicas personas que, o sea, siempre compramos un aparato, un manual, siempre leemos su manual y sabemos y conocemos cómo funciona. Sin embargo, desconocemos cómo realmente funciona nuestro cerebro y de qué manera poder, pues, trabajar con él. Entonces, pues me parece sumamente importante como maestra, ¿no? Saber el funcionamiento correcto del cerebro, cómo adentrarme, cómo tener esas herramientas necesarias para este nuevo año escolar que va a ser súper difícil y complicado para tanto los estudiantes como para nosotros los maestros. Súper, mira que vino a mi mente cuando mencionaste de que formas parte de un grupo multigrado. Eso me llevó como a pensar automáticamente, analizar que cada niño, cada niña de ese salón, desde el punto de vista, pues obviamente, ¿no? Como hay diversas edades, desde el punto de vista del neurodesarrollo, van a tener diversas expectativas, van a tener diversas áreas de fortaleza, van a tener diversas necesidades y entonces es útil que desde espacios de docencia se pueda también conocer o profundizar sobre qué es lo esperado, qué todavía hay que esperar para que el cerebro pueda desarrollarse y posteriormente pueda afianzarse ese proceso determinado. Así que súper, darte la cordial bienvenida y qué bueno que nos acompañes por acá. Mendoza, claro que sí, le escuchamos. Hola, buenas noches, un gusto. Mi nombre es JB, yo soy psicóloga. Yo usualmente trabajo pues, con la población infantil y juvenil, sobre todo con niños con trastornos del neurodesarrollo. Por eso, pues, y bueno, yo soy venezolana, actualmente vivo en Perú, tengo ya 3 años acá, ejerzo acá. Y acá en Perú en este momento, pues los niños tienen 2 años que no han estudiado en clases presenciales, sino solamente virtual. Este va a ser el primer año otra vez donde ellos retornen a clase, por lo que este año es muy importante hacer las respectivas evaluaciones para ver
cómo están esos niños y bueno, por eso pues quise también formarme un poquito, actualizarme en esta parte de la parte pues neuropsicológica y educativa porque me parece que es algo vital, sobre todo en este año. Qué interesante, mira que eso enriquece mucho la clase porque mira que en Panamá tenemos un fenómeno similar, 2 años de virtualidad prácticamente y estamos regresando recién ahora el otro mes a la parte presencial. Entonces, fíjate que a pesar de la distancia, compartimos retos, compartimos situaciones, fenómenos y elementos de interés que nos debe de ayudar a reflexionar de cómo podemos actualizarnos. Súper, Patricia, te escuchamos. Buenas noches. Disculpen que no pueda encender la cámara en ese momento. También soy de Perú, actualmente estudio psicología, ¿no? Y como mencionaba hace un rato mi compañera, o sea, acá son 2 años que no ha habido presencialidad en las escuelas, ¿no? Entonces, pero particularmente a mí lo que me gustaría saber es qué es... cómo se podría enfocar o qué tantos beneficios podría traerles a los chicos, ¿no? Que de hecho que son poblaciones específicas como los niños con autismo, los niños con trastorno de desarrollo, ¿no? Que están o que van a asistir a escuelas inclusivas, ¿no? Que no es lo mismo que ir a un CEBE. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar allí las metodologías? Vale, me queda muy claro. Hay una parte de la presentación que va a tocar como esa línea, ¿no? Cómo desde la evaluación neuropsicológica enfocada a la educación puede ayudar a contribuir para que se puedan plantear metodologías adaptadas a ese perfil cognitivo. Súper, muchas gracias. Vamos entonces ahora sí iniciar. Les cuento un poquito de la metodología. Pueden tener la confianza de si en algún momento la presentación es bastante material, si en algún momento usted siente alguna pregunta, no deje esperar esa pregunta, levante la mano y yo cada cierto tiempo voy a hacer pausas. Desde el punto de vista de las neurociencias, si tenemos una pregunta que nos está rondando la cabeza, probablemente vamos a tener una tendencia a distraernos porque la pregunta nos está rondando la cabeza y dice que no somos multitareas. Entonces es preferible que usted levante la mano y yo en el corto plazo voy a poder responderle de manera oportuna. Una vez dicho esto, vamos entonces a empezar con la presentación. Ok. Entonces vamos a empezar propiamente sobre qué es la evaluación neuropsicológica. Creo que es oportuno como profundizar primero en esto. La información neuropsicológica, primeramente tenemos que entenderla que nos ayuda a proporcionar información valiosa sobre el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual del paciente. Sin embargo, fíjense que ahora entramos a algo un poquito más complejo y es la evaluación neuropsicológica y educativa, que es la que va a formar parte de esta presentación. Primeramente, tenemos que entender que el neuropsicólogo se encarga de favorecer la integración del sujeto a su medio. Y aquí hablo muy en general. Puede ser desde el neuropsicólogo clínico que trabaja con población de Alzheimer y tiene que ayudar a familiares para que en función de una evaluación neuropsicológica más de tipo clínico, yo pueda entonces proponer recomendaciones que ayuden desde un entorno familiar o un entorno laboral poder potenciar ciertas funciones cognitivas dependiendo de ese perfil cognitivo específico. Creo que estamos más cerca de la respuesta. Pero también tenemos que entender que si estamos hablando de una evaluación neuropsicológica y educativa, es una evaluación que va a pretender obtener información no únicamente del perfil cognitivo, sino también analizar habilidades académicas con tal de establecer una relación entre ambas y que esto me permita tomar decisiones, por lo menos en 3 aristas claramente definidas. Una es la prevención, porque si yo tengo claro cómo ese perfil cognitivo está en el presente, yo podré anticiparme y podré entonces tomar acciones que me ayuden a estimular de manera anticipada esas áreas que obtuvieron algún tipo de debilidad y poder entonces estimularlas. También me ayuda a desarrollar planes de intervención. Creo que aquí cobra sentido el trabajo en equipo. Por lo menos en mi experiencia, yo me apoyo bastante con tutores, tutoras, psicopedagogos, psicólogos, de pronto que están más enfocados en la parte de intervención. Es totalmente válido que en algún momento puntual
ese profesional X haya iniciado algún intento de intervención, pero tras ciertas semanas, tras ciertos meses de haber arrancado con el chico o la chica, siente, percibe que ni para adelante ni para atrás, es decir, no está avanzando en el tratamiento. Y en ese caso yo recomiendo que se pueda proceder con una evaluación. Ahorita vamos a profundizar como en los argumentos, pero muy en el corto plazo lo que puedo decir con relación a eso es que una evaluación te va a ayudar entonces a poder determinar cuáles son las áreas específicas que están o que pueden estar afectando ese funcionamiento de la persona en su parte educativa, y sobre eso poder contextualizar de mejor manera la intervención. Y tiene todo el sentido, porque uno de los principios del cerebro tiene que ver con esa capacidad de es único cada cerebro es único como las huellas dactilares. Entonces tendría mucho sentido una evaluación que me ayude a poder categorizar, a poder describir cómo está ese desempeño acorde a ese paciente que ha sido evaluado. Y por tal motivo salió sobre la mesa en el espacio de socialización que realizamos esa atención a la diversidad educativa, esa atención a la diversidad del aula, que es muy importante poder darle respuesta a sus distintas necesidades, porque en función de esas necesidades se puede plantear mediante la evaluación un informe que permita proponer metodologías, adaptaciones, ajustes razonables, ya sea de contenido, de forma, de evaluación, y que vaya ajustado entonces a las características innatas de esa persona o paciente. Vamos a profundizar un poquito más. Como les comentaba, la prevención es oportuno adelantarte a las dificultades con tal de anticipar los futuros riesgos. Voy a hacer un alto, cada cierto momento van a ver que voy a hacer un alto, dejo de compartir y nos vemos por acá. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo me anticipo ante algún tipo de diagnóstico, ante algún tipo de situación, ¿ok? Yo estoy considerando una intervención mucho más rápida o eficiente o oportuna, y le estoy sacando provecho o le podré sacar provecho a un principio que no se nos puede olvidar, y es el tema de la plasticidad cerebral. Entre más temprano sea una intervención, el pronóstico mejora. Esto en la literatura salió sobre la mesa hace un momento, casos de autismo, casos de dificultades del aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo. Entre más oportuno sea la intervención, yo podré entonces optimizar o tener un mejor pronóstico de cara a futuras intervenciones. Y eso se garantiza en una mejor adaptación del sujeto en el medio y por tal motivo una mejor adaptación. También esto nos lleva a pensar de cómo se puede, en función de ese perfil cognitivo, no únicamente beneficiar directamente a familiares o especialistas, sino también el docente, ese docente que está en el aula, ese docente de primaria, de secundaria, ese docente que trabaja con multigrado, ese docente que trabaja en el sector oficial, el sector particular. Esto es muy positivo porque los informes permiten, mediante la evaluación, categorizar, describir propuestas que ayuden a poder entonces ajustar evaluaciones, contenidos, formas, inclusive considerar factores emocionales y en función de esos procesos emocionales o conductuales, poder que el docente esté anticipado antes de siquiera conocer a ese estudiante, y como ya está anticipado, obviamente va a tener una mejor predicción sobre cómo se le puede dar un mejor acompañamiento que responda a sus necesidades particulares. También es bueno decir que con todos estos elementos que he mencionado de prevención, de evaluación neuropsicológica, de factores conductuales, de factores emocionales, pero también factores educativos, estoy integrando psicología, neurociencias, educación, y esto hace que al final sea un informe bastante completo porque está considerando áreas de psicología, conducta y emoción, factores de neurociencias o neuropsicología vinculado con la parte del funcionamiento cognitivo, ya sea desde sistemas perceptivos, sistemas de orientación, sistemas de atención, sistemas de memoria, sistemas de función ejecutiva, sistemas de lenguaje, sistemas de nocias, de praxias, y todo esto aporta mucho valor, pero también no dejando o no perdiendo de vista que ese sujeto también requiere de competencias académicas desde las más básicas, desde conciencia fonológica,
desde el lenguaje, desde la parte también de lectoescritura, desde la parte de cálculo, y cómo yo en función de estos procesos o habilidades académicas las voy segmentando en pequeños procesos, de tal forma que yo pueda obtener al final de esa evaluación algo muy completo, algo que cubra la mayor parte de áreas que de manera directa o indirecta guardan relación con el aprendizaje. Me parece que ese es una de las principales bondades de una evaluación neuropsicológica y educativa. Voy a empezar sobre procesos cognitivos. He dividido la presentación en 3 áreas, porque si no sería un poco tal vez pesado. Estas 3 áreas son procesos cognitivos, ¿ok? Procesos de tipo conductual y emocional y procesos educativos. Son las 3 áreas en las que he dividido la presentación. Vamos a desglosar parte por parte, sistema por sistema, qué es lo que consiste cada una de estas áreas y cómo estas áreas me pueden aportar información valiosa sobre el perfil cognitivo y académico del estudiante. Veo que hay un mensaje en el chat, dejo de compartir y vamos a leer el mensaje en el chat. ¿Me lo puedes leer? Sí, es de Yehibe. Así se pronuncia, ¿verdad? Ajá. ¿Un psicólogo clínico y o educativo puede hacer este tipo de evaluaciones neuropsicológicas y educativas o debe ser un especialista en neuropsicología? Súper, mira, la respuesta es bien sencilla. Siempre y cuando se tenga la competencia, la persona sepa que ha agarrado los diplomados, que ha tomado los cursos, que ha tomado certificaciones, que maneja las evaluaciones, perfectamente se puede hacer sin ningún problema. Por ejemplo, no hay como tal, por lo menos hablo del caso de Panamá, no sé cómo será en otros países. Por lo menos en Panamá no hay como tal una ley o un artículo que hable de que pues tal especialidad de la psicología hace únicamente esto y que no puede tocar otra. Realmente no lo hay. Lo que responsablemente sí se habla, por lo menos desde el punto de vista de códigos de ética y desde el punto de vista deontológico, es que si se va a aplicar un tipo particular de prueba, por lo menos la sepas dominar, la sepas utilizar, has pasado por una supervisión y pues con esto vas teniendo las competencias que te van entonces a ayudar a tener un mejor desempeño y creo que con eso no hay ningún problema, ¿no? Lo que sí puedo decir responsablemente, por lo menos acá en Panamá, que el tema de las evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas sí se requiere de la licencia o de la idoneidad de psicólogo, por lo menos psicólogo general. ¿Okay? Por lo menos de psicólogo general, porque inclusive para adquirirlas, para comprarlas, cuando la vas a comprar acá en Panamá, te van a pedir la idoneidad para poder adquirir la prueba. Y si no tienes la idoneidad ni de por lo menos de psicólogo general, no la vas a poder comprar. Entonces, responsablemente sí debo hacer como esa aclaración. No sé cómo será en Perú. De pronto, si nos puedes como también dar el pantallazo de qué ocurre allá, porque creo que sería positivo poder tener como esa retroalimentación, ¿no? De qué ocurre, por ejemplo, en Perú con respecto a este tema. Yehibe, creo, ajá. Súper. En este caso, en Perú, pues de igual forma tienes que tener la colegiatura, ¿no? En este caso, exacto, acá, para poder manejar este tipo de pruebas. Pero de igual forma, lo que se sugiere es que el profesional, así como me comentas, tenga el conocimiento y la experiencia en esa área en particular en la que va a trabajar, pero tampoco es como requerido una especialización más allá para hacer este tipo de evaluaciones. Claro. Totalmente de acuerdo con eso. También creo que es bueno como también mencionar de que si es un caso muy profundo, un caso muy ya complejo, pues siempre se recomienda referir al especialista afín con el tipo de evaluación. Creo que también es una muy buena recomendación. No hay ningún problema con que un X especialista pueda hacer la evaluación, pero si ya propiamente en ese ejercicio de introspección la persona reflexiona y dice, sabes, preferiría que sea un profesional afín, porque a lo mejor el caso tiene X característica, pues eso es muy bien valorado y creo que forma parte de los principios, por lo menos del código de ética que se maneja en la mayoría de países de Latinoamérica. Así que súper, muy buena pregunta y muy interesante y es bueno hacer esta docencia. Seguimos con la presentación. Ok, procesos cognitivos, vamos a empezar. Procesos cognitivos, procesos de conducta y emoción y procesos educativos van a ser las 3 aristas que vamos a analizar. Como pudieron ver en uno de los videos, la evaluación neuropsicológica y educativa sigue procesos sistemáticos. Esto está por lo menos registrado en los distintos libros de entrevista clínica, de entrevista neuropsicológica, de historial clínico con los padres de familia.
está conformado por etapas. Y yo siempre le explico a los papás, a veces hay papás que ante la desesperación pueden requerir una evaluación, quiero que me lo evalúe en la primera sesión, por favor, pero hay que hacer la docencia de que este es un proceso sistemático que empieza por medio, inclusive por lo menos en mi experiencia, yo antes de tener la entrevista con los papás, yo le mando anticipadamente un formulario de entrevista, porque de esa forma yo antes de la entrevista presencial, yo ya tengo idea de por dónde va el asunto y ya eso me ayuda también a hacerle preguntas más específicas al padre de familia. Cosa que cuando llega la entrevista, ya entonces yo podré obtener en esa media hora información bastante completa sobre el funcionamiento en general, familiar, social, psicológico, neuropsicológico del paciente. Una vez obtenía esta información de formulario, obtenía la información de entrevista, es bueno dedicar también espacio para observación y juego diagnóstico, porque sobre la observación, el juego diagnóstico, se establece un vínculo, relación, hipótesis sobre si eso que me arrojó la entrevista o sobre esa información que obtuve en la entrevista guarda relación con lo que estoy observando como evaluador, o si hay algo que no se menciona en la entrevista que llama mi atención acá y que después puedo confirmar en alguna otra sesión con el padre de familia. Por eso es importante. Y también, sobre todo, es importante la observación porque hay evaluaciones o pruebas, más bien, hay pruebas que no son recomendadas para todos los casos. Hay pruebas que te exigen que por lo menos el chico se sepa las letras del abecedario, por poner un ejemplo. Otras que sepa leer o que tenga cierto desarrollo de lectura. Otras te piden que por lo menos pueda permanecer sentado, regulado, pueda tener un adecuado control inhibitorio, porque si hay mucha tendencia a la distracción, esa prueba puede hasta invalidarse. Entonces hay de todo un poco. Por eso recomiendo mucho este proceso, porque no vaya a ser que usted proponga una evaluación o se proponga una evaluación de la cual pues definitivamente después no va a aplicar para el caso. Después propiamente se aplican las pruebas estandarizadas, que son pruebas que ayudan a objetivar de mejor manera cómo está ese funcionamiento. Es bueno también aclarar que por lo menos desde mi experiencia, desde mi práctica, siempre trato de que estas pruebas estén relacionadas con lo que verdaderamente requiere el paciente y la familia. Esto creo que es importante, porque a veces puede pasar que a lo mejor se apliquen ciertas pruebas que a lo mejor no van a beneficiar o no van a aportar a ese motivo de consulta. Entonces hay que tratar de adaptar las pruebas a las necesidades del paciente, y esto cobra también sentido con uno de los principios que hemos hablado sobre esa individualización del cerebro. Cada cerebro es único, cada cerebro tiene sus necesidades, y por eso hay que ajustar y cuidar muy bien cuáles son las baterías que se van a aplicar. De ahí también hay una tercera etapa, que es la propiamente de interpretación, conclusiones, recomendaciones de las evaluaciones, y una etapa 4 que tiene que ver con sesiones de devolución. Por lo menos desde acá, desde mi experiencia, desde mi práctica, siempre trato de ofrecerle a los clientes la devolución, porque considero que esto les ayuda a estar mucho más orientados sobre lo que se obtuvo en la evaluación neuropsicológica y educativa. Entonces, vamos a empezar con la evaluación neuropsicológica con el área cognitiva, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante para evaluar es percepción visual e integración visomotriz. Inclusive, por lo menos desde acá, desde el formulario de entrevista que les mencionaba, una de las preguntas que yo incluyo es obligatoria, es vital, importante, es: ¿el niño, la niña ha presentado durante los últimos 6 meses síntomas de lagrimeos, parpadeo frecuente, irritación ocular, dificultad para percibir estímulos visuales cercanos o lejanos, dolores de cabeza? ¿Ok? Si el padre me llega a responder en uno de esos criterios que sí, o que considera que sí ha pasado los últimos 6 meses, yo inclusive la instrucción que yo digo es, antes de proceder a evaluar, tiene que pasar una evaluación de optometría, una valoración visual, porque de lo contrario, imagínense, si el chico requiere una corrección óptica, unos anteojos,
y yo no me cercioro que este proceso se está dando, entonces me va a hacer una evaluación de la cual no está observando o interpretando adecuadamente los estímulos visuales, y eso contamina la evaluación totalmente, porque es algo que es totalmente solucionable con una corrección óptica, como unos anteojos. Entonces, desde la entrevista es algo que por lo menos desde mi experiencia intento cuidar, intento garantizar. Lo mismo con la parte auditiva. Usted ha percibido que le cuesta escuchar, que constantemente pregunta, no entendí, me repites, son cosas que nos pueden indicar que a nivel de funcionalidad auditiva se requiere algún tipo de audiometría y se hace la correspondiente derivación a fonoaudiología para que se hagan pues las correspondientes evaluaciones auditivas, ¿no? Por lo menos la percepción visual, integración visomotriz, el Frosty es muy buena para poder evaluarlo porque nos ayuda a analizar cómo está el desempeño del sujeto, analizando estímulos visuales en figura fondo, pero también en otras partes como cierre visual, y también nos ayuda a ver cómo está la parte grafomotora, la parte de copia, la parte de coordinación visomotora, y cómo al final una puntuación me puede indicar mucha fortaleza en un área específica y cómo otra puntuación me puede indicar que se requiere estimular ya sea procesos visuales o procesos de tipo motor. También es importante analizar que cuando hay como una discrepancia muy grande, o sea, un desarrollo motor muy bueno, pero una funcionalidad visual, digamos, con bastante dificultad, es oportuno nuevamente descartar la parte de optometría, que no vaya a ser que haya algo que pueda estar interfiriendo. También muy responsablemente, y esta parte ya los optometrías lo sabrán explicar mejor, pero creo que es bueno como decirlo como docencia, aparte del tema de Exhibición 2020, aparte de este tema, es también bueno analizar una evaluación visual pediátrica que es como más profunda porque se ven temas de movimientos sacádicos, se ven temas de convergencia, divergencia, acomodación. Son procesos más complejos que por lo general no se ven en una valoración visual común, y por eso es bueno a veces referir a lugares o centros especializados en la parte de optometría visual para poder profundizar en estos elementos que a veces no son detectados en una valoración común de la parte visual. Los procesos de orientación son bien importantes. Esto se puede analizar cualitativamente. Usted, por ejemplo, desde mi experiencia trato de profundizar con los chicos si él sabe qué día es hoy, si sabe si es la mañana, si es la tarde, si es la noche, cuándo se desayuna, en qué momento suele desayunar. Eso me permite como tener información sobre sus rutinas. También la parte espacial, muy importante, reconocimiento de izquierda, reconocimiento de derecha, puede conjugar esto con el reconocimiento del esquema corporal, es decir, cómo yo en función del reconocimiento de las partes del cuerpo puedo localizar el área específica de la izquierda, de la derecha. Por ejemplo, una consigna muy interesante, coloca tu mano derecha en tu oreja izquierda. Entonces eso nos ayuda como a hacer esa integración bilateral de pues la parte derecha del cuerpo con la parte izquierda y la estoy reconociendo y reconozco cuál es mi mano. Es súper positivo poder trabajarlo de esa manera y es muy valioso en mi experiencia. También el estado de alerta es muy valioso analizarlo, la atención en general. La atención va desde lo más sencillo, que es la alerta o la vigilia o el sueño en su contraparte, la atención focalizada, sostenida, selectiva, alternante y dividida. La atención es importante evaluarla porque nos puede también indicar, por lo menos en ciertos trastornos del neurodesarrollo, puede ser el caso del TDAH, con presencia de déficit de atención, puede ser que es un sistema que puede estar alterado y que se puede objetivar por medio de una prueba como el test de 2R que salió hace poco y que nos puede brindar ese tipo de información. Velocidad de procesamiento se relaciona con el tiempo que transcurre desde la aparición de un estímulo hasta la manifestación de una respuesta. Por ejemplo, en el caso del WIS-4 hay índices que te evalúan la velocidad de procesamiento, tiene que ver más con ese índice de competencia cognitiva. ¿Qué tanta eficiencia tengo para hacer una actividad, pero al mismo tiempo añadir la variable de velocidad? ¿Con qué tanta velocidad, agilidad, soltura desempeño entonces la actividad que me encuentro realizando? Habilidades visoperceptivas y visoespaciales.
más de lo mismo, es un poco más compleja que los procesos perceptivos que le enseñé hace un momento. Interpretación y significado que hace el cerebro en relación a diversos estímulos del ambiente. Nuevamente la recomendación de la valoración visual en caso de sospechas, porque más de lo mismo, si el chico tiene alguna dificultad para enfocar, para poder discriminar la posición de los objetos en el espacio, de poder, digamos, discriminar el tamaño de las formas, etcétera, pues definitivamente que al momento de hacer construcciones visoconstructivas, pues definitivamente que esto puede darse con cierta deficiencia. Memoria es la capacidad para poder almacenar, retener, adquirir, evocar información con la idea de adaptar nuestro comportamiento a la ejecución de actividades o a las demandas del ambiente. La memoria también es bueno enfocarla o analizarla no solamente hacia hechos del pasado, sino también hay una memoria prospectiva, que es la que nos ayuda a poder predecir eventos que van a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, ustedes ya desde días anteriores tenían en su memoria que el día de hoy, viernes, sábado, a las 7 íbamos a tener la capacitación, el curso, sabían la hora, ya lo tenían en su memoria. Entonces, esa capacidad nos ayuda a planificar de mejor forma. Nuevamente, en el WIS es una buena forma de verlo, o si no, pruebas más especializadas como el TOMAL, test de memoria de aprendizaje, que también te evalúan la memoria desde el punto de vista de memoria verbal, memoria no verbal, y eso tal vez es positivo porque nos ayuda como a discriminar cuál es la fortaleza y debilidad en el funcionamiento de la memoria, y eso puede ser útil para efectos de plantearle a docentes y especialistas metodologías ajustadas a ese perfil específico de memoria. También es muy bueno porque la memoria de trabajo, que es como un tipo específico de memoria, que es la capacidad para almacenar temporalmente la información para después utilizarla en procesos subyacentes, la utilizamos por lo menos en entornos educativos para, en caso de los estudiantes, para actividades de lectoescritura, actividades de comprensión de textos, actividades de cálculo, de suma, de resta, resta con números prestando. Entonces, estos elementos involucran el uso de la memoria y por eso es útil ante estos casos poder valorizar cómo están los sistemas de memoria en los estudiantes. Función ejecutiva, bien complejo, bien amplio, me encanta mucho porque de verdad son funciones muy complejas que nos ayudan a controlar, regular, planificar, anticiparnos, automonitorear, reflexionar sobre el propio aprendizaje y en función de ese aprendizaje tomar decisiones que nos permita poder responder de manera funcional para el logro de metas u objetivos determinados. ¡Wow! Fenomenal, maravilloso. Muchos autores describen las funciones ejecutivas como si fuera muchas uvas, ¿ok? Porque se divide en procesos de planificación, toma de decisiones, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, memoria de trabajo, también la atención tiene influencia en la función ejecutiva. Entonces, al final son muchos procesos, son muchas áreas que es bueno como analizarlas, evaluarlas, porque de manera directa o indirecta guardan relación con el desempeño educativo. Desde algo muy sencillo como tener la capacidad de autogestionar de manera autónoma una agenda y en función de esa agenda yo poder priorizar cuáles son las actividades que voy a realizar en primer, segundo, tercer lugar. Acciones como esa involucran función ejecutiva. Y si notamos que en el estudiante hay dificultades de ese tipo y que tras exponerlo, tras estimularlo para que pueda desarrollar estas habilidades, notamos que tienen la dificultad, entonces es preciso considerar evaluaciones de funciones ejecutivas para precisar si ocurre algún tipo de afectación en un área específica o si todas las áreas pueden estar por debajo. Eso ya tiene que ver con síndrome disejecutivo, que consiste en una dificultad generalizada del funcionamiento ejecutivo que guarda correspondencia con el área anatómico cerebral de la corteza prefrontal, que es el área pues, más cercana de la frente. Es el área evolutiva de los seres humanos que se encarga de la regulación del funcionamiento ejecutivo. Lenguaje, pues hay muchas áreas, muchas formas de analizarlo, por lo menos a pesar de que dentro del campo psicológico, neuropsicológico, yo diría que el lenguaje corresponde más, por lo menos acá en Panamá, el campo de competencia es para los fonodiólogos, fonodiólogas, pero desde la neuropsicología, pruebas neuropsicológicas como Cumanín 2, Cumanés, te evalúan procesos de manera muy superficial del lenguaje, pero que al mismo tiempo nos puede ayudar a predecir si ese desempeño está acorde a lo esperado y si no lo está, se puedan hacer las debidas derivaciones a los especialistas de la fonodiología.
Creo mucho en esa filosofía del trabajo en equipo, como les comentaba hace un momento. Creo mucho en que de parte de un tutor, tutora, perfectamente pueda existir una referencia para neuropsicología y educación, y de acá entonces, acorde a una valoración, se pueda proponer una contrarreferencia para optometría, fonodiología o psicología clínica. Al final, lo que nos enriquece en el abordaje es el trabajo en equipo, y al final creo que eso es muy importante porque beneficia a las familias que lo requieren. Una vez dicho esto, por lo menos el lenguaje se puede analizar desde diferentes aristas, desde la parte de fonología, tiene que ver con esa discriminación de los sonidos más sencillos, desde fonemas, morfología, la formación de palabras, sintáctica, formación de frases, oraciones y el orden que ocupa cada uno de esos elementos en la oración, la semántica más con el vocabulario o definición de cada una de las palabras, y que en el caso de pruebas como la Wechsler, se evalúan índices de vocabulario que nos puede dar luces de cómo está esa parte semántica, pero también pragmática, que sabemos que en algunos trastornos del neurodesarrollo, en el caso del trastorno del espectro del autismo, sabemos que es un espectro, sabemos que no hay dos casos iguales, pero en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos muy específicos puede existir dificultades de pragmática que tiene que ver con el uso social del lenguaje y de las normas que están en el contexto social en el que me estoy desarrollando, y cómo en función de ese contexto social yo puedo adaptar la evocación de la información acorde a lo que se habla en el contexto. Entonces, pragmática muy importante, y son aspectos que es oportuno considerar. A un alto ha sido como que información relámpago, dejo compartir, también ha sido como un descanso también de la evocación de la información. Y bueno, les escucho por si hay como alguna pregunta, alguna mano alzada, como para no tener como esa oportunidad de darles como algún feedback, o si todo chévere, todo bien. Parece que todo bien, continuamos pues. Segunda, evaluación de... Ah, hay dos manos alzadas, dejamos de compartir. Ajá, Andrea. Buenas noches, ¿se me escucha? Excelente y maravilloso. Sí, muy bien, muy buenas noches. Mi nombre es Andrea Castro. Tenía una duda, si podría como ejemplificar ¿en qué tipo de situaciones uno podría como evaluar un problema de las funciones ejecutivas? ¿En qué tipo de situaciones, en qué tipo de entornos uno podría, oye, ver tratar de evaluar ese aspecto en el estudiante o en el niño? Oye, mira, muy buena pregunta. Mira que te voy a poner diversas situaciones hasta en los adultos. Desde, por ejemplo, el uso del transporte público, desde saber de qué lado de la calle me debo de hacer para poder esperar el autobús, y en función de ese lado de la calle, saber cuál es la ruta específica que debo de esperar para poder entonces parar ese autobús y poder subirme, desde poder predecir cuántas son las paradas que debo de esperar y monitorear para cerciorarme que no me bajo ni antes ni después, y reflexionar de que cuando me vaya a bajar tengo que presionar, bueno, por lo menos aquí en Panamá el Metrobús tiene como un botón que tú presionas, que pues pita, y entonces eso indica al conductor de que te vas a bajar, y que si tú no lo presionas, pues el conductor no va a saber y no va a parar en esa parada. Entonces tú tienes que saber que, bueno, eso ahí estamos poniendo en juego función ejecutiva. Lo que quiero decir con esto es que función ejecutiva no únicamente impacta en educación, impacta desde hacer el supermercado, desde saber y priorizar cuál va a ser el pasillo en el cual yo voy a estar, porque si no sigo esa secuencia voy a demorar más del usual, porque voy a hacer un supermercado desorganizado, porque pues nada, si voy al pasillo del Conflay, pero resulta que voy al otro pasillo que tiene que ver con el pasillo de ferretería, pues estoy perdiendo tiempo porque no estoy en el pasillo correcto. Bueno, esas cosas de la vida cotidiana y que pasan a veces desapercibidas tiene que ver con funcionamiento ejecutivo. Súper. Muchas gracias. A la orden siempre, Andrea, a la orden siempre. Patricia y después Jocelyn. Ajá. Disculpa, me quedé como una idea. Al principio, casi al principio mencionabas el tema de la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, recordé esto que muchos nos remarcaban los profesores sobre las ventanas de neurodesarrollo, ¿no? Que teníamos que trabajar mucho sobre esto. Y mi pregunta era, ¿qué sucede o hasta qué punto nosotros podríamos aplicar
la neuroplasticidad para trabajar con adolescentes con retraso o con problemas de neurodesarrollo que no han sido atendidos antes, ¿no? Vale, vale. Ahí hay una atrofia, o se puede seguir trabajando, o hasta qué nivel, no sé. Vale, muy buena pregunta. Permíteme ver si mientras se llama línea de la plasticidad. Permíteme ver si me apoyo con algo, como para darle un poquito más de validez a lo que voy a decir. Plasticidad cerebral. Ok, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, por aquí está. Ok, aquí está, ok, ok, ok. Sí, es esta. Bueno, no me gusta mucho esta, pero creo que se puede entender bien lo que voy a decir. Creo que sí. Ok, comparto pantalla para entonces darte como ese feedback completo. Lo que iba a decir era que comparto pantalla, compartir, creo que se ve, se ve. Ok, vamos a suponer que esto es como el nacimiento, ok, tras el nacimiento, pero esta gráfica como que no me gusta mucho, puede ser esta, creo que esta nos puede servir bastante. Ah, esta está chévere. Lo que mencionabas era sobre las ventanas del desarrollo, es decir, que durante los primeros meses hay una alta receptividad a la parte sensorial, después viene la parte del lenguaje, en torno al año, a los 2 años, y de ahí viene entonces un desarrollo exponencial en la adolescencia, más que todo de las funciones cognitivas superiores, y que ahí entra el funcionamiento ejecutivo. También les doy un dato, el funcionamiento ejecutivo termina de madurar hasta los 25 años. Es decir, que si aquí presente es público de menor edad de 25 años, todavía sus funciones ejecutivas, su corteza prefrontal sigue en desarrollo. Bueno, el asunto es que mucho se habla como que, bueno, como que si estas ventanas no se aprovecharon, entonces pareciera ser que no se puede hacer nada, por lo menos basado en mi experiencia, basado en la literatura. Nunca dejamos de aprender. El cerebro siempre va a tener oportunidad, aunque exista un diagnóstico comprometido, de poder trabajar y de poder beneficiarse de esa plasticidad. Sabemos que puede ser verdad que no va a ser al mismo ritmo que cuando estaba esa ventana abierta, eso es cierto, pero no por eso vamos a cerrar las puertas y por eso vamos a decir aquí ya no hay nada que hacer. No, realmente dejamos de aprender el día que fallecemos. Ese es el día que dejamos de aprender. Cuando ocurre ese día, hasta ahí usted aprendió, pero del resto usted tiene oportunidad de seguir aprendiendo independientemente. Claro, ¿no? Se contextualiza acorde al diagnóstico. Hay diagnósticos más comprometidos, otros con más oportunidades, pero la recomendación es siempre tratar de buscar actividades que ayuden a estimular el cerebro para la búsqueda de autonomía e independencia. Muy buena pregunta. Jocelyn, y con Jocelyn finalizamos esta ronda de preguntas. Hola, sí. Bueno, tengo dos preguntas, una a nivel personal y una a nivel de como estudiante de educación. A nivel de estudiante, yo he visto mucho en internet lo que es la neuroeducación. Y he tratado de aplicarla aquí en casa con mi niño de 4 años y pues me ha resultado que aprende como más rápido porque, por ejemplo, he hecho mesas sensoriales improvisadas, le coloco arena o algo así y hacemos formas, números y he visto que aprende más así a que como quien dice la vieja escuela. Entonces, como que, ¿qué opina de aplicar esa neuroeducación aquí en las escuelas de Panamá? ¿O no, todavía el país no está como preparado para algo así? No, por el contrario, necesitamos que se pueda implementar, eso es la invitación, inclusive esa es ojalá que se pueda implementar, es mi postura muy personal y profesional. También en algún momento hice un artículo, está en el sitio web, ahorita hablamos un poquito sobre el sitio web. El artículo tiene que ver con pasado, presente y futuro de la neuropsicología educativa en Panamá. Y en ese artículo yo menciono la importancia de que en Panamá se puedan formar más profesionales en esta área, porque uno de los retos que enfrenta el sector educativo es que desde las escuelas se cuente con estos profesionales para que esto que estoy narrando se le pueda dar un seguimiento y no que se engaveta allá por un folder y ya entonces no se sabe del informe, sino que haya realmente personal
que le dé seguimiento a eso y se haga un contagio de la neuropsicología educativa, neuroeducación, y que pueda ser algo que realmente se implemente desde políticas públicas educativas. Ese es el sueño. Y por eso hago lo que hago y por eso creo que se puede hacer. Pero por algo se empieza. Y es el camino que yo quiero ir dejando para que pues, futuras generaciones puedan hacerlo y puedan seguir el trabajo que se hace. No sí, sé, la verdad a mí como futura maestra me gustaría implementarlo, pero aquí por lo menos yo hago videos con mi celular y los coloco en mi estado y muchas personas como que quedan sorprendidas porque es algo que no aplican en las escuelas y es una manera como de aprender más fácil para los niños. O sea, como que están aprendiendo mediante el juego y les llama más la atención, entonces retienen más el conocimiento. Totalmente de acuerdo. Ese es me atrevo a decir también, presente y futuro de la educación. Ojalá se siga implementando. Comparto pantalla, muy buen aporte. Y continuamos entonces con la segunda parte, ¿no? Evaluación de conducta y emoción. Hay una prueba muy buena que es el VAS-3, que permite desde un enfoque multimétodo, multidimensional, poder analizar áreas del perfil conductual y emocional de ese paciente. ¿Por qué? Desde el punto de vista de multimétodo, ¿por qué es multimétodo? Porque permite obtener información de padres, información de tutores, información de autoinforme. El propio paciente te llena el autoinforme y él te hace una gráfica bien bonita donde puedes comparar cada uno de los resultados de los 3 informantes. Y esto es muy bueno porque no podemos negar que a veces los cuidadores tienen sesgo. Hay padres, hay cuidadores que pueden tener un sesgo y cuando tú ves la gráfica te sale toda bonita. Todo promedio, no hay nada, todo bien, todo color de rosa, pero cuando el tutor la llena, la gráfica te sale con un pico de clínicamente significativo en 10, 12 áreas y tú dices, wow, pero ¿qué pasó aquí? Uno dice la verdad, uno tal vez no la está diciendo. Entonces, por eso es bueno, desde el punto de vista de las evaluaciones multimétodo, porque no únicamente se basa la información en lo que ocurre en el consultorio, sino que también pues, se basa en lo que pues, puede percibir otros informantes. Es multidimensional porque evalúa gran cantidad de áreas de la conducta y emoción. O sea, te evalúa índices de depresión, índices de ansiedad, índices de funcionamiento ejecutivo, índices de atención, índices de problemas escolares, índices de la parte de comunicación funcional, habilidades adaptativas, que sabemos que también, después lo vamos a hablar un poquito más adelante, las habilidades adaptativas es uno de los criterios que se toma en cuenta en trastornos del neurodesarrollo como para validar si hay algún tipo de afectación. Entonces, es muy positiva esta evaluación para poder aplicarla. Conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por la persona para funcionar en su vida diaria. La conducta adaptativa es muy valiosa porque en función de la edad del sujeto, yo puedo analizar si él está pudiendo desempeñar actividades acorde con su edad y en función de eso proponer cuáles son aquellas áreas que no le están permitiendo responder de manera adaptativa a las demandas del entorno. Un ejemplo sencillo, chico, por ejemplo, de 8 años, comunicación funcional, que esté en un entorno escolar y que tenga la capacidad de cuando quiere ir al baño, quiere tomar agua, lo pueda comunicar eficientemente al docente. Si no lo hace eficientemente, pues estaríamos hablando tal vez de que esa área puede ser potenciada. Comunicación funcional, comunicar si en algún momento tengo alguna necesidad. Y esto puede ser algo común que puede pasar ahora en este regreso, porque precisamente ante esta falta de estimulación social y como los chicos han convivido mucho con mamá y papá, tal vez damos por sentado que ellos van a comunicar eficientemente a los demás cuando requieran una necesidad, pero como no han pasado por esa exigencia, tal vez cuando les toque hacerlo tengan dudas o no lo puedan hacer de la manera que debería ser esperada según su edad, y esto influye en conducta adaptativa. Por eso también los criterios del DSM-5, criterios diagnósticos, actualizaron por lo menos casos de discapacidad intelectual. Pongo ese ejemplo, es el que se me viene a la mente, que aparte del tema del cociente intelectual, también debe de existir afectación en la conducta adaptativa. No únicamente se puede diagnosticar discapacidad intelectual con el cociente, sino que también requiere que el paciente obtenga una baja ponderación en su nivel de funcionamiento adaptativo.
Con esto cerramos el apartado de conducta y emoción, bastante fast, bastante rápido. Vamos con evaluación educativa. Hay por lo menos 3 áreas que voy a explicar hoy: lectura, escritura y cálculo. Empezamos con lectura. Hay muchos procesos de lectura que directa o indirectamente guardan relación con este proceso. La literatura coincide que procesos de lenguaje, procesos de conciencia fonológica son predictores de la lectura. A veces hay papás que me llegan a consulta, no, que yo quiero ver, lo que pasa es que estoy preocupado porque no sé si mi hijo lee, si mi hijo no lee, ok, chévere. Entonces yo pongo al niño, ok, dime el abecedario, no me sé el abecedario, ok. Si no sabe el abecedario, bueno, divídeme en sílabas, así, ok, mesa, y bueno, tampoco. Te dice que 3, 4 sílabas. Deletreo, pues tampoco, porque pues no se sabe las letras. Entonces, y tras eso se observa tal vez, y esto uno lo valida, por ejemplo, en el caso de la Wechsler, el índice de comprensión verbal bastante por debajo. Entonces son elementos que nos están indicando que son factores de riesgo. La literatura lo dice, factores a considerar ante posibles casos o futuros posibles casos de dificultades de lectura. No es que siempre va a ser así, pero es un factor de riesgo. Identificación de letras, procesos léxicos, procesos semánticos, procesos también de comprensión de textos, comprensión oral, influye bastante en el desempeño que vaya a tener la persona con la lectura, el orden de las palabras en la oración, el significado que tienen esas palabras. Si yo a raíz de un cuento que estoy leyendo puedo inferir el significado, si yo a raíz de escuchar a otra persona que me está diciendo un cuento, yo puedo proponer posibles respuestas que guarden relación con ese cuento y puedo validar si puede ser un tema de comprensión oral o algo más profundo, como un tema tal vez de memoria verbal, que el TOMAL te lo puede evaluar. Entonces son hipótesis que uno va haciendo, ¿no? Con el proceso evaluativo. Escritura, Mario, pues escritura de palabras. Mario. Dejo compartir. Sí, gracias. Sí, Jocelyn nos tiene una pregunta y es, ¿desde qué edad es recomendable enseñar al niño a leer? No, sí, mira, esa es una pregunta bien común. La verdad, no hay una respuesta como universal. Yo lo que responsablemente puedo decir es que depende de cada niño. Hay niños que a los 4 años te lo toleran muy bien y maravilloso. Si tú ves que lo pones a leer y pues te responde bien y sin ningún tipo de problema, pues go ahead, ¿no? Adelante, no pasa nada. Por otra parte, hay veces de que caemos en el error de forzar el aprendizaje de la lectoescritura. El chico se frustra, el chico se estresa, el chico no disfruta el proceso. Y si tras eso vemos que hay prerequisitos como dificultades para reconocer izquierda y derecha, dificultades para poder orientarse a nivel espacial, dificultades para reconocer colores, reconocer formas, reconocer qué es más grande, qué es más pequeño, yo le digo a los papás, mire, la verdad me parece chévere o interesante que usted quiera enseñarle a leer a su hijo, pero me parece también que hay otros procesos básicos que yo hago la analogía de un edificio. Si esa base de ese edificio no está pues sólida, poco sentido tiene adelantar algo cuando lo demás está flojo y tambaleando. Entonces yo diría, mejor priorice en estos procesos que son prerequisitos de la lectoescritura. Y entonces se orienta mejor el proceso. No hay una fórmula mágica, a mí no me gusta decir como una edad, porque hay chicos que a los 4 años te rinden muy bien. Adelante, no pasa nada con eso. Pero no forzar y analizar muy bien qué es lo prioritario para ese chico y en función de eso poder entonces decidir qué es lo que se va a evaluar. ¿Sí, Jocelyn? Sí, muchas gracias. A la orden siempre, compartimos de nuevo. Escritura, tenemos escritura de palabras, escritura de pseudopalabras. A veces pasa también de que se dice la palabra para que el chico o chica lo copie y a lo mejor en ese proceso tal vez hay imprecisiones en la escritura y ahí puede ser que nos esté haciendo ruido algo de atención o algo de memoria. Por eso nuevamente hago mucho la docencia de la importancia que en este informe se puedan integrar las 3 áreas porque nos permite tomar o hacer hipótesis sobre cómo una funcionalidad neuropsicológica me puede estar haciendo ruido, interferencia con algo que ocurre en la parte educativa o viceversa, que puede pasar. Escritura de una redacción, ahí inclusive en una redacción, por ahí me preguntaban, Mario, función ejecutiva, ¿con qué tiene que ver? Hasta para hacer una redacción tienes que usar función ejecutiva porque tengo que planificar cuáles son las palabras que voy a colocar en el orden específico y con el significado adecuado para que esa redacción tenga una coherencia en su escritura.
agarre de lápiz, postura, lateralidad, calidad de escritura y ortografía. Lateralidad es bien importante porque a veces pasa, hay papás que me dicen, no, mire, mi hijo es ambidiestro. Yo digo, wow, ¿en serio? Bueno, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un experimento. Ambidiestro es que tanto con la derecha como con la izquierda tienes la misma eficiencia para hacer un círculo. O sea, tú vas a hacer un círculo con tu mano derecha y te queda bien, y tú lo vas a hacer con tu izquierda, te debe quedar igual de bien. Entonces, cuando pongo al chico, ni con la derecha ni con la izquierda, o lo hace con la derecha y después con la izquierda, eso te habla de una lateralidad que no está definida. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta porque llegado el momento, la literatura te habla, por ejemplo, 8, 9, 10 años, no hay como un número exacto, pero ya en esas edades, ya es la etapa donde debería estarse ya afianzando esa lateralidad o ese desarrollo de la lateralidad. Entonces, por eso digo que estar muy pendiente con ese desarrollo, porque si no está correctamente afianzado, te puede hacer interferencia con los procesos de escritura y por consiguiente con la calidad del proceso de escritura. Comparto nuevamente procesos de cálculos, desde escritura de números, o sea, a raíz de que tú le dictas el número y él lo escriba, como a raíz de que él observa el número en una hoja y tiene que convertirlo a palabra, operaciones mentales, comparación de números, operaciones escritas, operaciones dictadas. Operaciones escritas es que ya la operación está en la hoja, operaciones dictadas es que le entregas unos en blanco y a raíz de esos en blanco, él tiene que copiar la instrucción que tú le dices y en función de esa instrucción resolver la operación, o sea, mucho más complejo. Entonces son elementos que se deben de evaluar en cálculo y que se evalúan en pruebas como Prediscal y Baneta. Baneta es muy buena, es una batería neuropsicológica para la evaluación de los trastornos del aprendizaje y que permite medir gran áreas del aprendizaje, gran áreas de áreas académicas, pero también te permite medir funcionalidades neuropsicológicas y enriquece mucho más el proceso evaluativo. Y ya, bueno, evaluaciones más especializadas, como evaluación de TDAH, evaluación y diagnóstico de dislexia, que se puede pues, hacer la relación con el PROLEC-R, que es una prueba de lectura, apruebas también pruebas de inteligencia, por lo menos en el caso de la dislexia, uno de los criterios diagnósticos en el DSM-5 te dice claramente que no puede existir, por ejemplo, un rendimiento intelectual por debajo, porque eso pues ya no sería dislexia, eso sería otro tema, entonces pues cuidar esta parte, ¿no? De que sea una evaluación integral que te permita poder hacer interpretaciones o diagnósticos mucho más precisos. Antes de pasar a las salas pequeñas, porque vamos a pasar a las salas pequeñas para hacer unas reflexiones, quiero saber si hay alguna pregunta o todo bien. Todo bien parece. Bueno, somos 25, así que yo creo que se puede hacer perfectamente 5 grupos. Me parece que es un buen número, es un número bonito. 5 grupos, 5 por sala. Las instrucciones son las siguientes. Comparto pantalla. Las instrucciones son las siguientes. Van a hacer una reflexión 1, 2, 3. Van a escribir o van a discutir más bien de manera grupal una cosa que consideras cambiar en tu práctica profesional debido a la información aprendida en esta clase. 2 cosas que te parecieron tan interesantes que la vas a compartir con otra persona o que vas a seguir investigando. 3 cosas que no sabías antes de recibir la clase y que ahora ves de manera diferente. Esa es una actividad metacognitiva y ahorita vamos a hablar, ahorita que regresamos, sobre la importancia de las actividades metacognitivas en espacios de docencia. Si gusta, Stephanie, yo puedo crear las salas. Aquí ya las tengo. 5 grupos con 5 participantes. Así que vamos a crearlas y a abrir todas las sesiones. Así que bueno, nos vemos. Ahí le tuvo que aparecer entonces el mensaje. Van a ser como unos 15 minutos, ¿ok? 15 minutos y regresamos. Ahí se van uniendo ya poco a poco.
Tienes el micrófono apagado, Amilda. No, decía que me había salido de mi clase sin haber la última palabra, me quedé así como que hice clic de repente. Ah, ok. Ya estamos todos, ¿verdad? Sí. Ok, no sé, no sé si el grupo uno quisiera pues dar su retroalimentación, una conclusión por lo menos grupal. El grupo uno de Sánchez, Jocelyn, Patricia. Les escuchamos sin pena. Están cordialmente invitados para poder dar su comentario, sus reflexiones. Si les faltó algo, bueno, hasta donde pudieron llegar, ¿no? Exacto. ¿Qué se La lleva? compañera que estaba anotando, es que no recuerdo el nombre. Ok. Pues Saraí estaba anotando, estaba tomando nota, ¿no? Porque Sara- sí, la verdad es que nos hemos ido ok. con toda una discusión sobre neurociencias y sobre la pedagogía, ¿no? La primera reflexión, ¿no? Una cosa que consideraríamos cambiar en la práctica profesional, creo que habíamos coincidido, ¿no? Como grupo, que es cambiar el enfoque, el enfoque pedagógico, ¿no? Utilizando las bases de la neurociencia, justamente, ¿no? Bueno, dos cosas que te parecieran interesantes que las vas a compartir con otra persona, ahí creo que me pueden ayudar mis compañeras, ¿no? con su precisión, porque la verdad es que han sido varias, estábamos discutiendo muchísimas. Sí, bueno, una de ellas fue el tema del lenguaje, que por lo menos en mi caso me gustaría investigarlo y ampliarlo un poco más. Y también el de cálculo, que incluye trazos y números y toda esta cuestión. Y finalmente, respecto a las tres cosas que no sabía, bueno, de manera personal, ¿no? Eso sí, eh, me queda, me queda como para estudiar también, ¿no? Para seguir investigando. Claro. Es el tema de las funciones ejecutivas, ¿no? Que mencionabas, la forma de lo importante y lo interesante de las diversas maneras en que podemos evaluar las funciones ejecutivas, ¿no? Y acerca de lo que te pregunté específicamente, ¿no? De las ventanas de neurodesarrollo, porque hasta donde tenía más o menos la visión era que cuando no llegabas a desarrollar, ¿no? Era como que te quedabas allí y obviamente se sabe que vas a tener, no vas a, probablemente no logres completar el 100% de desarrollo como cualquier otro niño, pero sí podemos seguir hilvanando, ¿no? Escalando y ayudándolo a que puedas lograr la autonomía. Gracias. Eso sería todo, grupo uno, sus conclusiones, todo, ¿sí? Avanzamos con el grupo 2. Elsa, Gemini, Carelis. Sí, bueno, bueno, también en mi grupo, al menos en la pregunta número 1, creo que la mayoría coincidimos en que, bueno, hemos apuntado ideas, ¿no? Ideas que cada compañera estaba dando en el grupo. Una de ellas también dijo que referente a algo que consideraría cambiar en la práctica profesional, bueno, no todas estamos ejerciendo, porque yo particularmente soy estudiante, había varias que somos estudiantes dentro de mi grupo,
pero sería cambiar el momento de la evaluación, ¿no? Buscar la prueba adecuada para cada niño, ya que el profesor ha indicado que cada niño y cada persona es un cerebro diferente. Nadie es igual al otro, ¿no? Entonces, esa sería un buen punto, ¿no? Tener la prueba adecuada, buscar y adaptarla a la problemática o al motivo de consulta del paciente. Después, en referente a la pregunta 2, dos cosas que me parecieron interesantes, ¿no? Interesantes y las que quisiéramos compartir con demás personas, es la forma como vemos al niño. Cuando le cuesta leer, lo que fue una compañera, no obligarlo, no obligarlo, porque al obligarlo hacemos que se retrase en su sistema motor, ¿no? El otro tema fue que también los profesionales, por ejemplo, que se dediquen a la neurociencia, derivar al niño o ¿no? Al paciente al área que le corresponde. En este caso, si es que un niño viene al consultorio con motivo de consulta, algo referente al sistema neuromotor, de repente como que no oye, como que de repente le cuesta hablar, el tartamudeo, no aplicar una prueba directamente, sino de repente derivarlo al especialista, ¿no? Y para poder después dar un buen diagnóstico. Y en la pregunta número 3, tres cosas que no sabíamos antes de recibir la clase. Bueno, nos interesó a todo el grupo y nos pareció una excelente motivación que el profesor haya considerado en sus PPTs incluir las pastas de los textos de autoayuda, ¿no? Particularmente, como les comenté a las chicas, hay muchos libros que no hay acá en Perú, que no los conocía de repente, ¿no? Uno de esos fue La prueba de Tomal, que es la primera vez que lo escucho, ¿no? Y me interesa mucho. También una compañera mencionó el tema de la lateralidad, ¿no? Que ella, si bien es cierto, no sabía que un niño sea de repente zurdo, ¿no? Porque hablamos mayormente de lateralidad. El diestro es algo común, ¿no? De repente nos referimos más al niño que es zurdo. Podría tener, de repente, o podría afectar este hecho de ser zurdo en su proceso de escritura a futuro, ¿no? Que no en todos los niños, pero podría afectar, es una compañera desconocida. Eso sería todo. De repente, alguna de las compañeras desea aportar algo más. A mí me gustaría aportar algo, es de que estas pruebas, como usted mencionó, el TOMAL, las pruebas de funcionamiento ejecutivo, por lo menos en los enlaces que yo les compartí a ustedes en el correo, una tiene que ver con lista de reproducción de pruebas y ahí cada prueba tiene un tutorial. Todas las pruebas tienen un tutorial. Entonces, con confianza pueden revisar asincrónicamente. Pues nada, es algo que es un ritual que tengo, ¿no? Que sobre las pruebas voy generando recursos para pues promover ese aprendizaje en la comunidad nacional e internacional. Así que súper. Sala 3. ¿Quiénes están en la sala 3, Sala Stephanie? 3, Stephanie, Francia, Katiuska, Susan, Wilson. Sin pena. Con confianza. Es un lugar seguro. Ay, Bueno, será de democracia. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, fue muy interesante la interacción que tuvimos. Somos estudiantes de psicología y teníamos eh, muchas cosas en común, pensamientos en común. Nos llamó mucho la atención también lo que es la neuroplasticidad, para investigar, para seguir aprendiendo mucho sobre eso, sobre las funciones ejecutivas también, que de repente es algo que, como dice usted, lo hacemos en nuestro diario vivir y no sabemos realmente todos los procesos que hace nuestro cerebro, ¿no? Es increíble. Y cómo tal vez cuando nos llegue un paciente, un niño con problemas de ese tipo, poder ver eso, ¿no? Ya de una manera pues más, con más comprensión. También pues hablábamos sobre las pruebas, que es muy importante apoyarse en esas pruebas psicológicas,
importante también saber de ellas porque en mi caso personal yo estoy recién graduada de psicología y estoy como que dónde empiezo, cómo hago, quiero saber, quiero manejar cada prueba, qué prueba necesito utilizar y cómo hacer la entrevista, cómo iniciar, y por eso me llamó la atención esta pequeña charla, este seminario. También conversamos sobre los diferentes aspectos, pues, que debemos también no dejar de tomar en cuenta de todas las áreas que debemos revisar en el niño, lo que es si ve bien, si escucha bien, todo lo que usted mencionó, ¿no? Que es muy importante cada uno de esos aspectos porque podríamos inclusive encontrar otras deficiencias que no son por las que por las que llegan a consulta. No sé si alguna compañera quisiera agregar algo más. Súper, excelente, excelente. Muy buen aporte, de verdad que muy completo. Y en esa línea viene a mi mente la importancia de los pasos. Es un proceso sistemático y en ese proceso sistemático de evaluación no nos podemos saltar los pasos. A veces por saltarnos los pasos, a lo mejor se pueden seleccionar pruebas que de pronto no rinda o no ayuda al chico porque pues, a lo mejor no está acorde a su perfil cognitivo. Entonces son cosas que hay que cuidar para poder entonces asegurarnos de que estamos respondiendo al motivo en consulta, ¿no? Que eso es importante. Sala 4. La 4, Jessica JB Mendoza. Hola, bueno, nosotros estuvimos conversando un poco desde nuestros puntos de vista. En la primera pregunta de la cosa que cambiaríamos dentro de nuestra práctica profesional, mi compañera, ella es docente y ella estaba comentando que lo que cambiaría sería agregar esta parte neuropsicológica, la parte de las neurociencias dentro de la clase, porque ha considerado que actualmente por el motivo de la pandemia las clases se han visto un poco más rutinarias, se han visto más como con esa metodología básica y práctica, entonces sí es como cambiar otra vez y ahora que vuelven las clases presenciales aplicar esta metodología para que realmente se refuercen esos aprendizajes en los niños de una manera significativa. Y por otra parte, pues lo que yo comentaba dentro de mi práctica profesional, en las evaluaciones que solía hacer, digamos que incluía esa parte conductual y emocional e incluso la parte de las funciones cognitivas, pero la parte educativa como tal de lenguaje, escritura, cálculo son cosas que no suelo incluir dentro de la práctica, a pesar de que realmente es algo muy importante y muy valioso de considerarlo globalmente, porque muchas veces va relacionado con el motivo de consulta. Entonces es agregar e integrar también esto a la parte de evaluación. Por otro lado, considero que las dos cosas que nos parecieron interesantes y las tres cosas que no sabíamos van como de la mano, o sea, van relacionadas. Entre ellas, por lo menos la compañera me comentaba que ella desconocía, primero que el proceso de evaluación era de varias etapas, o sea, pensaba que la primera sesión era ya como que sí, te vi, evalué y ya estás listo y tienes toda la información, por lo que desconocía esto, así como también desconocía de esta parte de las funciones cognitivas específicas como de las funciones ejecutivas, no sabía pues cuáles eran ni cuáles, de qué se encargaban. En la parte de la memoria, lo que tiene que ver con la memoria verbal y no verbal, y dice que pues, por allí va a buscar un poco más de información sobre esta parte, así como también de que la atención se subdivide en estos pasos de alterna, sostenida, selectiva, o sea que hay como varios tipos de atención. Entonces son cosas que digamos que hay que seguir investigando y hay que seguir conociendo. Por otro lado, pues yo también comentaba que lo que en esta área me había llamado la atención era las fases de la lectura, la escritura y el cálculo, que cada una de ellas, digamos que tenía un conocimiento general de que sí había que hacer cosas anteriores. Por ejemplo, yo no puedo sumar si no sé reconocer los números, pero ya del hecho de como de paso a paso de que primero se escriben los números, luego se transforman de números a palabras, o sea, estas fases sí las desconocía, entonces es algo que también me ha llamado bastante la atención. Y bueno, de que existen pues estas pruebas también como específicas para evaluar como el BASC-3, que desconocía este tipo de prueba, entonces también me llamó bastante la atención. Así como una última cosa, que era en la parte de las etapas, digamos que en la evaluación,
hay muchas pruebas y no sé cuál prueba integrar a lo que yo quiero explorar, no sé cuál prueba realmente escojo, y me pareció excelente pues esa parte de conocer bien a profundidad en la entrevista, de hacer la observación del juego diagnóstico y a partir de allí, del problema, de lo visto, seleccionar las pruebas que realmente nos van a ayudar a dar respuesta al qué le pasa a mi hijo y qué tengo que hacer ahora con él. Entonces eso fue, digamos, un poco de nuestra reflexión. Wow, súper. Puedo concluir, wow, hubo mucho aprendizaje significativo. Le iba a recomendar igual para el grupo de JB y los que estamos acá. Les voy a compartir pantalla. Este libro que tengo acá, obviamente se va a ver como en espejo, pero lo voy a compartir para que lo puedan ver bien. Se llama Entrevista Clínica, Infantil, Adolescente, la Salud Familiar y Grupal. Yo le recomiendo mucho. Es el libro que yo utilizo como referencia para este proceso. O sea, entender de que este proceso tiene un sustento científico. Es algo que por lo menos baso en la literatura de proceso sistemático que se utiliza y que tiene que empezar por un proceso de entrevista, y por lo menos desde mi experiencia yo lo inicio desde antes, desde un formulario que se le envía al padre por correo para que él lo llene, cosa que cuando llega a la entrevista yo estoy ya, como quien dice, alineado con las características. Uno dedica tiempo a estudiar el caso mucho antes de que ese padre pise el consultorio, y eso pues lo agarré de este libro y pues yo con mucho gusto lo puedo compartir para que le interese adquirirlo. Vamos con el siguiente grupo. Stephanie, ¿quién está? Y el ¿Estarán por grupo ahí? 5, grupo Ujú. 5, Aminda, Andrea, Fátima, María, Marinela, nos pueden compartir sus Con confianza. conocimientos, Es un sí, lugar claro. seguro. Bueno, buenas noches. La verdad me pareció muy interesante de por sí el webinar y lo que fue la interacción en la mini sala, porque me di cuenta, gracias al desarrollo en estos últimos años de la neurociencia y más que nada la neuropsicología, y bueno, se integró mucho con lo que es la educación en este webinar específico. Me di cuenta que tanto, bueno, yo soy estudiante de psicología, me interesa mucho la neuropsicología, y me di cuenta igualmente que, bueno, en el grupo habían docentes y cada uno rescató a raíz de desde su especialidad o lo que está estudiando, que agarran cosas diferentes, ¿no? Y hay diferentes prioridades, así que me interesa mucho eso, la neurociencia y cómo está evolucionando y nos ayuda y nos brinda esas herramientas, ya sea los psicólogos, docentes, y igualmente estudiantes. Cuando estábamos discutiendo en el primer punto, una cosa que eh, consideramos como cambiar nuestra práctica profesional, eh, realmente, por ejemplo, de mi punto de vista, soy estudiante y me llama mucho la atención y que fue algo que remarqué en la discusión fue el tema de que yo me dejó más claro el proceso sistemático de la evaluación psicológica. Porque me deja más claro lo que es el primer paso, el segundo paso, qué es lo que hay que hacer, y igualmente lo que el licenciado implementa, él como en su formulario, o esas preguntas que le hace y que si 6 meses anteriores, por ejemplo, habían problemas visuales, auditivos, son cosas que siento que me servirán como herramienta en un futuro al momento que voy a ejercer. Eh, Igualmente las compañeras que eran más que nada docentes hablaban mucho sobre las técnicas que había compartido la joven Jocelyn sobre el tema de las mesas cognitivas, creo que se le dice así el término, mesas cognitivas, tratar de aplicarlas en el salón de clase porque puede ser como una manera de dinamizar el aprendizaje, ¿no? Y tal, ¿no? Igualmente en el segundo punto, en cosas que nos parecieron que vamos a seguir investigando, que contaremos a otras personas, mi punto de vista me marcó mucho y siento que es algo que voy a estar investigando y actualizándome, es el tema de cómo las conductas adaptativas se están viendo influenciadas por el tema de ese switch que hay de clases virtuales a clases presenciales. Claramente va a haber una notable diferencia. Yo como estudiante se lo comenté a las chicas en la mini reunión, que bueno, yo viví ese switch de presencial a virtual y ahora voy a pasar de virtual a presencial. Entonces, de presencial a virtual realmente no fue fácil. Yo que tengo 20, 21 años, me tomó hasta un semestre completo poder adaptarme a esa virtualidad, y compartía que bueno, hay que ser pacientes y empáticos con los niños porque realmente sí va a tomar un tiempo y puede hasta se verse reflejado en las notas, pero o sea, no basarse full en eso, ¿no? Ser pacientes y quería como ver eso, los estudios que van a reflejar esto con respecto a las conductas adaptativas, ¿sí?
y las compañeras hablaban mucho de lo que era la lateralidad, la neuroplasticidad, que fue lo que le llamó mucho la atención. Y creo que las tres cosas que no sabía antes de recibir la clase y ahora veo de manera diferente, por mi parte, el tema de lo del proceso sistemático, que es la evaluación neuropsicológica, me queda más claro a mí como estudiante de psicología. Creo que me ayudará, como había mencionado anteriormente, cuando ejerza se me hará un poquito más fácil al proceso de yo misma crear esa organización y entrar al campo laboral. Las compañeras lastimosamente no tuvieron el tiempo de compartir porque se cortó, así que si alguna quiere compartir, lo puede hacer. Súper, súper, qué interesante. La verdad es que muy contento en general con los equipos, por la interacción, por toda esa retroalimentación que hicieron entre ustedes. Esta actividad es una actividad metacognitiva, les doy el dato, les doy el tip. Las actividades metacognitivas tienen el propósito de reflexionar sobre el propio aprendizaje. Cuando dedicamos un tiempo para alejarnos un poco de la parte memorística y tomamos el rol de darle una utilidad, un valor, a ese aprendizaje, estamos reflexionando sobre esa utilidad que tiene eso que estoy aprendiendo en la vida real. Y eso se llama aprendizaje o estrategia metacognitiva, metacognición, que es un funcionamiento, forma parte del funcionamiento ejecutivo. O sea, que ustedes directamente han estimulado su función ejecutiva, puntualmente su metacognición, valorizando la importancia que tiene esto en cada uno de su campo profesional y de experiencia. Así que muy contento por todos sus aportes. Hago rápidamente un cierre, ya estamos sobre la hora, pero les quiero indicar tal vez unas dos cositas adicionales. La primera es que mis medios de contacto están acá. De verdad, con confianza me pueden escribir ya sea por WhatsApp, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir por correo, me pueden seguir en las redes sociales. También algunos sé que están en el aula de Google Classroom, pero yo tengo un aula de Google Classroom donde, wow, hay muchos recursos. Ahí usted entra, ese es como el Disney de la neuropsicología educativa, hay de todo un poco. Así que si usted no está, me lo puede pedir por WhatsApp, me lo puede pedir por correo, por favor, quiero estar en el aula, yo le mando un formulario y usted entonces puede ingresar sin dificultades, pero ahí, wow, hay recursos para como año entero, muchos recursos hay. Eso era una noticia que les tenía que decir. La segunda es que con confianza pueden revisar el sitio web que tengo, neuropsyedu.com, y aquí tengo algunos artículos donde yo profundizo sobre conducta adaptativa, sobre la inteligencia, beneficios de la escritura en la parte educativa, la parte de memoria, la madurez neuropsicológica y su importancia en educación, función ejecutiva, neuropsicología de las habilidades lectoras. Y cada uno de estos artículos, en su mayoría, tiene clases en la parte de abajo que está como vinculada con el YouTube, y por ahí usted puede continuar, como quien dice, divirtiéndose y aprendiendo. Y cada parte de las referencias, si se fija, está como en un color diferente, y esto le manda para un hipervínculo donde usted puede pues ampliar su conocimiento con artículos científicos. O sea, conclusión, hay material para rato que usted puede seguir consumiendo pues de libre acceso, y pues nada, está allí para que usted lo pueda leer y registrar. Cualquiera referencia, cualquier oportunidad de colaboración con padres de familia, a la orden siempre. Pueden compartir mi contacto con toda la confianza, con ese padre de familia que requiera algún apoyo. Yo creo mucho en el trabajo en equipo, desde acá, psicopedagogos, psicólogos, con mucho gusto pueden referir para acá, para neuropsicología educativa, y pues se le va a dar entonces la atención que requiere cada uno de los casos para el mejoramiento de esa adaptación a este año académico 2022. De verdad, muchas gracias por su participación, y les invito de verdad a estar pendiente a redes sociales. Hay muchos proyectos durante el año, hay muchos sueños, muchas cosas que están como en desarrollo, muchas sorpresas para como mejorar la calidad educativa de los cursos que imparto, así que les invito como a estar en comunicación para que pues a la orden siempre, para que puedan seguir actualizándose del lado de acá, y para que sepan que se utiliza una metodología moderna, aula invertida, estrategias de metacognición, participación activa, principios de neurociencias. No solamente las neurociencias se aplican en el aprendizaje, sino también trato de aplicarlo en la enseñanza, y es ahí donde se genera una parte muy positiva para ustedes, para que ustedes puedan mejorar y puedan entonces enriquecer su crecimiento profesional. Muchas gracias por los mensajes en el chat. Así que súper, me alegro que sea de mucho interés, y bueno, estamos en contacto. ¿Les parece? Súper, bueno, nos despedimos para que así puedan descansar y reponer sus niveles de melatonina, ¿no? Que es la hormona del sueño. Así que bueno, se cuidan, descansen.
Buenas Muchas noches, muchas gracias, gracias, buenas noches. licenciado. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Bye. A la Buenas orden. noches. Encantada, buenas noches, gracias.